Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Estamos abordando la serie de Mateo y ha sido muy animante poder conocer el Evangelio más a profundidad. Si esta es la primera vez que tú estás uniéndote a estas clases, quiero invitarte a que puedas escuchar las clases pasadas en donde abordamos el Evangelio de Mateo de manera consecutiva. Así que me siento muy agradecido que estés por acá acompañándonos, ya sea la primera vez o que estés en el seguimiento de esta serie del Evangelio de Mateo. Si tú recordarás, y ya tú has estado por acá en las series de Mateo, recuerdas que la clase pasada se habló de Mateo capítulo 12, en el momento en donde Jesús sana a un hombre que estaba ciego y estaba mudo, expulsa de él un demonio y es acusado por los maestros de la ley que lo hizo por el poder del príncipe de los demonios. Y bueno, pues Jesús contesta ese argumento, obviamente falso, pero ese evento en específico causa un hito, un antes y un después, en la forma en la que se desarrolla el ministerio de Jesús. Así que a partir del capítulo 13 de Mateo vamos a nosotros ver una serie de parábolas. Las parábolas fueron contadas por Jesús y específicamente esta que vamos a abordar el día de hoy, también la aborda Lucas y también la aborda Marcos en lo que son los evangelios sinópticos o paralelos, lo que nosotros hemos escuchado. Así que va a ser muy interesante cómo comienzan estas parábolas, específicamente la parábola que nosotros vamos a abordar el día de hoy. Jesús habla de esta parábola, pero también da la explicación o la interpretación de esta parábola, y eso es maravilloso. Solamente sucede en dos parábolas, en donde Jesús da la parábola y da la interpretación de la parábola, y el día de hoy no es la excepción. El estudio de esta mañana se titula El fruto que produce el Evangelio. El fruto que produce el Evangelio. Nosotros somos expuestos al Evangelio, a la palabra de Dios, de muchas maneras. En una predicación como esta, en un grupo pequeño, en la lectura individual de la Biblia, y todos deseamos producir fruto. Pero en la clase de hoy y la enseñanza de esta parábola aborda un principio muy importante. Y este principio es que el Evangelio no siempre produce fruto en sus oyentes. El principio es que el Evangelio, la palabra de Dios, no siempre produce fruto en sus oyentes. Eso es demasiado importante, y qué mejor que esté explicado o interpretado por Jesús, porque es un tema que nos tiene que interesar a todos. Nosotros vamos a abordar y vamos a responder la pregunta de por qué el Evangelio no siempre produce fruto en sus oyentes. Oye, ¿el Evangelio no siempre produce fruto en sus oyentes? La pregunta natural tendría que ser ¿por qué? Y nosotros vamos a ver cómo Jesús responde a esta inquietud que podríamos tener de por qué el Evangelio no siempre produce fruto en sus oyentes. Vamos a leer juntos Mateo capítulo 13, versículos del 3 al versículo 4. Dice lo siguiente: contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. De manera natural, cuando nosotros escuchamos esta parábola de un hombre que salió a sembrar y del lugar en donde la semilla cae, para nosotros de manera natural se viene en nuestro tiempo, nuestra cultura, lo que nosotros conocemos. Pero vamos a tener que hacer ciertos ajustes y ciertos detalles del auditorio original, porque fue un auditorio en donde estuvo en un tiempo, en un lugar, en donde ellos entendían lo que sucedía en la manera de llevar la agricultura específicamente. En nuestra actualidad, pues los terrenos en donde la gente siembra típicamente son resguardados en su perímetro para evitar ciertas cosas. Tú lo sabes, ¿no? Lo resguardan en su perímetro típicamente también con alambre de púas
o con algunas situaciones en donde sabes que la gente no tiene que pasar de un campo a otro. En los tiempos de Jesús y la forma de que tenían sus terrenos es que ellos no tenían como tal un resguardo en todo su perímetro. Solamente tenían piedras de referencia en donde la gente sabía de dónde a dónde era el terreno de cada quien y prácticamente la gente podía pasar de aquí para allá. Y efectivamente, los terrenos muchas veces si quedaban de camino a algún lado, la gente pasaba por entre sus terrenos porque no estaba resguardado el perímetro. Eso era normal y natural que los terrenos donde los agricultores sembraban sus semillas pasaran. Y tú sabes que cuando una persona pasa sobre un terreno, la tierra se endurece donde pisa por el peso propio de la persona y una y otra persona endurecen el terreno. Jesús está hablando aquí de la fertilidad de los terrenos y específicamente en este versículo está hablando de un terreno endurecido. Algunas versiones dicen que estas semillas cayó junto al camino y se refiere a estos caminos en donde las personas en los tiempos de Jesús realmente pasaban entre caminos y específicamente pues en una tierra endurecida. Aquí en esta versión, la Nueva Traducción Viviente que estamos leyendo, dice que las semillas cayeron sobre el camino. Y bueno, pues ¿qué pasó? Dice, mira, sí cayeron ahí, los pájaros la vieron, vinieron a comérsela y vinieron a comérsela. Eso también para nosotros es evidente verlo, no en un terreno como tal, como lo explica Jesús. Dicen que todavía en el oriente se ven los sembradores y las parvadas de pájaros viendo a ver qué pueden comer. No me consta, pero bueno, es algo que yo digo, ¿todavía se da eso? No creo, ¿verdad? Pero he escuchado ese tipo de comentarios que aún en su forma de hacer agricultura se ha dado los casos. Pero nosotros podemos verlo en las plazas, ¿no? Como algunas personas agarran sus semillitas y sacan sus semillitas y vienen las palomas a comérselas inmediatamente. Sabemos que las aves están atentas a todo alimento que puedan tener. Y aquí Jesús está diciendo, mira, esta parábola que les estoy dando es un agricultor que sale a sembrar semilla y hay un tipo, algunas cayeron sobre el camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Pero lo más importante es que vamos a la explicación que el mismo Jesús dio sobre este tipo de suelo, que en este caso es un suelo endurecido. Vamos a leer Mateo 13, por favor. Mateo 13, vamos ahora al 18 y 19, versículos 18 y 19. Después vamos a nosotros a regresar a esos primeros versículos y vamos a estar así, regresando en cada uno de los puntos en donde Jesús lo ilustra, comenta la parábola y también la aplicación de la misma. Vamos a Mateo 13, 18 y 19 en pantalla, dice así. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Nosotros podemos ver aquí que el fruto que produce el evangelio en un oyente indiferente es nulo. El fruto que produce el evangelio, el poderoso evangelio, en un oyente indiferente es nulo. No hay fruto. Lo que Jesús está enseñando, que esa semilla que representa el evangelio, la palabra de Dios, cuando cae en el terreno, cuando cae en ese suelo endurecido por el paso de los peatones, significa como aquellos que escuchan el evangelio y no lo entienden. Y no lo entienden porque sea difícil. No lo entienden porque no tienen el deseo de entenderlo. Hay indiferencia, hay apatía, hay una falta de querer hacerlo. Jesús está exponiendo esta parábola y su contexto es este público que lo había acusado, que por el poder del príncipe de los demonios había expulsado o había ayudado a este ciego y mudo. Realmente
Va a haber gente que se exponga al evangelio sin un interés de poderlo poner en práctica. Tal vez para criticarlo, tal vez para juzgarlo, tal vez para demostrar lo falso que es, lo aburrido, lo tedioso, tantas cosas. Ese terreno es un corazón endurecido, es un corazón hostil. Y lo que Jesús está diciendo en este tipo de corazones, no se produce fruto. ¿Qué es lo que pasa? Acá lo que Jesús estaba contando en la parábola es que vienen los pájaros y se lo comen. Dice, mira, ese mensaje que esa persona se expone, que no tiene ningún interés de ponerlo en práctica ni de entenderlo. Viene Satanás, arrebata esa semilla que fue plantada en su corazón. ¿Por qué el evangelio no siempre produce fruto en los oyentes? Porque hay entre esos oyentes indiferentes, apáticos, que no quieren nada con Dios. Y por eso no entienden nada de lo que se está diciendo o escuchando o leyendo. Yo quiero preguntarte, ¿qué actitud tienes tú? ¿Por qué se encuentran estos oyentes indiferentes? Tener cuidado con nuestra actitud. Tener cuidado para que el mensaje produzca fruto en nuestros corazones. Si yo no cambio mi actitud, si yo no me doy una oportunidad de creer, no va a producir fruto aunque me exponga todo el tiempo a su palabra. Vamos a continuar con las otras maneras en donde qué es lo que está produciendo el evangelio en otros corazones. Vamos a Mateo 13, vamos a regresar. Ahora vamos a leer el versículo 5 y 6. Mateo 13, versículos 5 y 6. Leámoslo junto en pantalla. Dice, otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Jesús está hablando aquí respecto a la fertilidad del terreno. Es no a un suelo endurecido, sino a un suelo pedregoso. Nosotros, de hecho, algunas versiones dice así que esta semilla cayó en un terreno pedregoso. Aquí lo que Jesús está diciendo en esta versión es que cayó en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Y me encanta esta versión porque nos entrega más luz del significado de los oyentes originales. En la Palestina, en donde estos hombres, estos agricultores sembraban, es muy común ver en esos lugares la piedra caliza. Y en algunos terrenos se encontraban bloques enormes de piedra caliza. El agricultor no se va a dar cuenta, porque los bloques de piedra caliza están debajo del suelo. No creas que ese terreno pedregoso o que esas piedras se encuentran en la superficie. Estamos hablando que se encuentran debajo de esa tierra, fuera del alcance de los ojos de ese agricultor. Ese lugar de la Palestina había mucha piedra caliza y en efecto se podían encontrar debajo de sus pies sin darse cuenta estos grandes bloques de piedra caliza. Ese bloque de piedra caliza sería como una plancha en donde estaba el bloque, había tierra, poca tierra y la semilla sí caía, no estaba cayendo en un terreno duro, pero para echar raíces, la piedra caliza, ese bloque de piedra, ya no le permitía poder ir más profundo. También con el sol abrasador del oriente y ese bloque de piedra caliza, esta tierra que estaba entre el bloque y la superficie, era una tierra más caliente de la normal. Porque el calor que penetraba sería como un comal, no sé si me explico. Ese bloque grande de tierra, de piedra caliza, y el sol lo hacía como un comal en donde esta tierra, este bloque de tierra era más caliente que la que no tenía este bloque de piedra. Por lo tanto, las semillas crecían más rápido que las del terreno que no tenían esto. Pero la consecuencia
es que como no tenían raíces profundas, porque no se podía, porque había este bloque de piedra caliza, pues se marchitaban también prontamente. Bueno, pues vamos a ver la explicación de Jesús. Vamos nosotros a Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Vamos a leer en pantalla. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Bueno, pues aquí también Jesús está explicando otros oyentes. Estamos hablando no de un oyente indiferente. Ahora nosotros estamos escuchando que podemos ser oyentes superficiales, oyentes con expectativas erróneas. Y oyentes superficiales porque obviamente nos alegramos, nos emocionamos, empezamos a dar cambios. En casa te están diciendo, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué te está pasando? Y estamos muy contentos. Esa semilla ha dado fruto prontamente. Pero algo está pasando. El factor tiempo es muy importante. Dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, dice, no duran mucho. No hay, esos cambios son temporarios, no son permanentes en nuestras vidas. ¿Y por qué es lo que está explicando Jesús? Mira, no es porque no vean cambios en su vida. De hecho, pues el fruto no permanece. Sí hubo un fruto, pero este fruto no permaneció. Fue un fruto temporal. Algunos de nosotros, cuando te ha tocado ver familiares o personas tal vez que asistan a retiros espirituales, a una conferencia, una clase que les impactó en el internet, o un tiempo X, o aún estudiando la Biblia y están bien contentos, bien emocionados. Y sabes, muchas personas tienen la falsa expectativa que el acercarte a Dios, que el estudiar la Biblia, sea como una vacuna ante pruebas, ante el dolor, ante las cosas malas que pueden pasar en la vida. Piensan eso y están estudiando la Biblia o están acudiendo a una iglesia y están súper contentos y efectivamente la palabra de Dios al practicarla han dado frutos, pero vienen los problemas, vienen las persecuciones, vienen los retos, vienen los desafíos por creer en la palabra de Dios y decimos, hasta aquí llegué, con permiso, como que esto no era para mí. Yo pensé que Jesús, que Dios me iba a ayudar y que se iban a acabar y resolver todos mis problemas. Yo no sabía que el cristiano tiene problemas por creer la palabra de Dios. Yo pensaba que todos le aplaudían, yo pensaba que era más fácil. Yo pensé que era hacer las cosas como medio yo quiero y medio Dios quiere, pero me doy cuenta que tiene que ser como Dios quiere. Todo ese tipo de retos me ha tocado vivirlos y verlos en las personas, en donde a través de los problemas, las persecuciones, los tiempos difíciles, dicen, ¿sabes qué? Tengo que retirarme, mejor no, tengo mucho, no me gustó mucho, es muy retante para mí y mejor nos vemos después yo lo hago. Y Jesús está diciendo esto, el evangelio en estos oyentes superficiales sí dio fruto, pero es un fruto muy efímero, muy corto, porque no se permitió a causa del tiempo que echara raíces profundas. Si tú estás aquí por largo plazo, qué increíble, porque tú estás permitiéndote echar raíces profundas. ¿Cómo ha sido? Primeramente yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu expectativa de acercarte a Dios? No hay una varita mágica de que es una burbuja que nada malo te va a pasar. El cristiano se enferma, padece cáncer, es traicionado, es asaltado, es secuestrado. El cristiano enfrenta absolutamente
de todos los males que otros que no son cristianos enfrentan. No pienses, no digas, oye, Dios falló, esto como que no funciona. No, sí funciona. Dios te promete que estará contigo en los tiempos buenos y en los tiempos malos. ¿De qué realmente te va a librar? De una eternidad de sufrimiento. La promesa invariable de Dios es que Él quiere rescatarte, y las más grandes promesas no son en vida, son después de morir. Y bueno, pues en esta vida sí experimentaremos eso. Si te sucedió algo en esta semana, estás desanimado, ya no quieres estar acá, yo te digo, ánimo, permite que esas raíces no toquen esa piedra caliza de tus problemas, sino que le permitas extender las raíces para que ese fruto permanezca. ¿No te anima lo que has cambiado? ¿No te anima el fruto que has tenido? Permite que esas raíces se echen, alarguen, se arraiguen, y no que sea temporal. Son los problemas, dice Jesús. Son la persecución a causa de creer. Así que no caigas. Levántate. Si ya has caído, levántate, porque esto es maravilloso. Vamos al siguiente punto. Dice en Mateo 13, versículo 7 lo siguiente. Mateo 13, versículo 7 dice: otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. ¿Sabes? No solamente esa semilla cayó en terreno endurecido, no solamente la semilla puede caer en terreno con esa piedra caliza, esa piedra en donde no permite que la semilla eche raíz, terreno pedregoso, también hay tierra, también hay esos terrenos en donde hay espinos. Y eso es lo que está enseñando Jesús. Cayeron entre espinos, los cuales crecieron, la semilla creció, pero lo ahogaron los brotes. Y la explicación del mismo Jesús de este texto dice, vamos a Mateo 13:22, leámoslo juntos, dice, el fruto que produce, dice en el versículo 22, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. ¡Qué espanto! A mí me da espanto estos versículos, ¿eh? Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Estas personas, estos oyentes, lo que nosotros podemos ver que Jesús está haciendo referencia, es un oyente no negligente, necio, no un oyente superficial. Estamos enfrentando el fruto que produce el evangelio en un oyente preocupado. Y dice que no permanece, no produce ningún fruto. Es un evangelio precioso, poderoso, pero no produce. Lo que me da espanto es la razón que expone Jesús. Dice que las preocupaciones de esta vida, una de las cosas que asfixian el fruto del mensaje en tu corazón y en mi corazón, son las preocupaciones de esta vida. Yo quiero preguntarte, ¿has analizado? Obviamente la palabra de Dios en innumerables veces dice confía, no te angusties, ten fe, confía, no temas. Siempre nos enseña a desechar la preocupación. De hecho, hay un texto muy interesante y muy específico que dice Jesús, de nada sirve preocuparse. Porque si tú lo puedes hacer todo el día con todas tus fuerzas, pero no va a pasar nada, ¿no? ¿Te acuerdas de ese texto? Pero lo más interesante, familia, es que la verdad es que es muy sencillo preocuparse.
De hecho, pues una de las cosas actuales de enfermedades es el estrés. O sea, ¿qué familia, qué persona no conoces que viva preocupada? Pero si tú y yo profundizamos, la preocupación nos cansa, la preocupación nos distrae, nos desenfoca, estamos pensando en el problema, en la situación, en lo difícil, en lo imposible que es lo que se está enfrentando. Estamos angustiados, muchas veces es por el mañana, muchas veces no sucede, la mayoría de las veces no sucede. Yo pienso que el 90% de las cosas que nos preocupan no sucede, pero no lo vemos mal cuando estamos preocupados. ¿Cómo estás? Pues fíjate que ando bien preocupado por la salud de tal o por la situación económica de fulano. Ánimo, que te vaya bien, mira, si te puedo ayudar en algo. Pero no lo sentimos, no nos decimos, ¿estás preocupado? ¡Cuidado! Cuidado si tú te expones al evangelio y estás preocupado. Si vas a estar preocupado, preocúpate. No sé, muy poco tiempo. De hecho, la palabra de Dios nos habla y nos enseña que llevemos toda angustia y toda preocupación a la presencia de Dios. Y aquí nos explica la razón de Jesús del por qué no preocuparnos. Si nosotros vivimos una vida preocupada, no tendremos fruto en nuestros corazones del evangelio, de la palabra de Dios en donde nos exponemos. Estas clases, la Biblia en audio, la Biblia que tú lees, lo que sea, vas a quedar estéril, sin fruto. Y eso es horrible. Y la razón solamente son las preocupaciones de esta vida, solamente preocupaciones. Yo te quiero invitar que desde ya las preocupaciones las atiendas y las veas como uno de tus peores enemigos en tu vida espiritual. Mejor expone a Dios todo lo que te preocupa. El evento mundial por el cual nosotros estamos viviendo, nosotros sabemos, hemos escuchado aún que esta enfermedad causa depresión. Y nosotros pensamos ahorita en esta situación, oye, ¿ahora qué variante va a venir? ¿Y ahora cómo va a ser? ¿Y ahora qué vacuna? Y ahora, una de las cosas que se viven más en nuestra atmósfera es preocupación y angustia. Y parece ser normal. Pero la verdad es que no debe ser normal para nosotros. Si es tu trabajo, si es tu hijo, si es tu hija, si es tu cónyuge, si es lo que sea, tiene una solución. Dios está contigo. Dios es soberano. Dios está dirigiendo. Te animo y te invito a que no te preocupes. También nos dice que el atractivo de la riqueza, en otras versiones dice el engaño de las riquezas, también ahogan, asfixian este mensaje. Nosotros podemos ver que cuando estamos atrapados en este atractivo de las riquezas, nos vamos a vivir trabajando. ¿Que cuándo es tu reunión? ¿El domingo? No, mijito, yo tengo que trabajar. Ay, el miércoles, oye, ustedes todos los días se reúnen, oye, no tienen nada que hacer. Realmente mucha gente está atrapada en querer tener, en aparentar, en ver. Muchas personas son ricas de muchas maneras, unas legítimas, otras ilegítimas. Lo único que Jesús está diciendo, mira, el hecho de perderte en ese atractivo, porque es increíble para el ojo, las cosas que se obtienen con dinero, los viajes, los paisajes al cuales puedes acceder con dinero y con un viaje, las cosas que te facilitan la vida, los autos tan deportivos que se pueden ver, la ropa la cual puedes vestir. Todo eso es maravilloso. El cuerpo y el ser humano dice, wow, es increíble. Pero dice Jesús, mira, ese atractivo, para poder obtenerlo, ya sea de manera legítima, ilegítima, no se diga, te vas a perder. Pero eso va a asfixiar y ahogar el efecto del evangelio en tu corazón, porque no te vas a dar el espacio, porque no vas a tener tiempo, porque vas a estar agotado, porque también mi evangelio se trata de dar, de sacrificar, de vivir feliz con lo que tienes. Muchas otras cosas en mi evangelio es lo que yo hablo. Entonces ese es el otro punto. El fruto que produce el evangelio en personas preocupadas no permanece.
Son esos espinos que asfixian el evangelio, la palabra de Dios, y no hay fruto. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Una persona preocupona, estresada o plenamente confiada? Te invito a esta última, plenamente confiada. ¿Eres una persona satisfecha en lo material? ¿O estamos en el engaño de las riquezas, en el atractivo de las riquezas, persiguiendo todas estas cosas y perdiendo una vida increíble espiritualmente hablando? Vamos a ver la cuarta y el último elemento que Jesús enseña en esta parábola. Dice en Mateo 13, versículos del 8 al 9. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, Jesús, hablando de este terreno fértil, nos dice que hay semillas que no caen en terreno duro, que no caen en terreno donde hay piedra caliza, que está pedregoso, que hay espinos, sino que es un buen terreno. Y esa semilla, algunas de ellas producen 30, 60 y hasta el 100 por uno. Produce mucho fruto. Ahora veamos la explicación de Jesús. En Mateo 13, 23. Dice lo siguiente en el 23. Leámoslo juntos en pantalla. Dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. A los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El fruto que produce el evangelio en un oyente dispuesto es tener un fruto de 30, 60 y hasta el 100%. El fruto que produce en un oyente dispuesto es increíble, es fenomenal, es maravilloso. Algo que es muy interesante que quiero que no dejes de observar es lo siguiente. Ese terreno que está preparado, que está dispuesto, que desea, que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios, no producen el mismo fruto. Ese terreno fértil, ese buen campo, no todas las semillas producen fruto de al 100 por uno. Dice que producen unos 30, otros 60 y otros al 100 por uno. Mismo terreno, deseoso, buen terreno, fértil, pero no es el mismo fruto. Sí, todos dan fruto, pero no todos la misma cantidad. Familia, eso es la gracia de Dios. No sé cuánto tú has estado consciente de que cuando tu vida da un fruto del 100%, 60 o 30, todas esas variaciones se deben a la gracia de Dios. Ya no está diciendo, mira, este terreno medio fértil produce el 60. Este ya está un poquito con más cosas, el 30, este es el 60. Y un terreno como este produce el 100. No, dice, mira, es el mismo terreno fértil. El mismo oyente deseoso. Pero yo elijo darle el 30 o el 60 o el 100. Y esa es mi gracia. Como al que le di 2 monedas, al que le di 5, a que produzcan esos frutos y esas cosas. No quiero, si tú has estado avanzando en tu vida, teniendo un buen corazón para con las cosas de Dios, no se trata de ti. También dale gracias a Dios por esos frutos al 100 por uno en tu vida. Si es el 30, amén, qué increíble. Si es el 60, amén, qué increíble. Pero también entre los cristianos hay cristianos que avanzan más, porque Dios decidió en su gracia darles eso. También en ese sentido tenemos que ser agradecidos por su gracia. Y todos nosotros hemos visto que hemos avanzado cuando avanzamos muchísimo, porque tenemos un corazón deseoso. Dios nos ha dado ese fruto de 100. Tenemos que decir, Dios, gracias,
por tu maravilloso poder y por traer tanto fruto en mi vida. Tal vez no podríamos manejar tanto, dice Dios, mira, te voy a dar fruto, pero ahora el 30, en este momento de tu vida, porque después te me vuelves orgullosito. Así estamos bien, con 30. Después ahora vas a necesitar 60, porque quiero que bendigas a aquel. ¡Qué increíble, Dios! Dejemos que Él nos bendiga al 30, al 60 o al 100. Solamente se trata de Él, no del terreno. Todo ya está fértil, dispuesto a poder obedecerle. Ciertamente, una verdad es que el evangelio no produce fruto, no siempre, el evangelio no siempre produce fruto en sus oyentes, y Jesús lo está explicando por qué. Porque el evangelio está expuesto a diferentes tipos de oyentes. El oyente indiferente, el oyente superficial, en donde vienen las pruebas, los problemas, las dificultades por creer en la palabra, y dice, esta relación yo no la dejo, ahí nos vemos, son muy estrictos aquí, o muchas otras cosas, ¿no? El oyente preocupado, eso también es complicado, ¿no? El que está preocupado por las cosas de la vida o el atractivo de las riquezas. Y el oyente dispuesto, hambriento por Dios. ¿Qué tipo de oyente eres? ¿Qué tipo de fruto estás teniendo? ¿Nulo? ¿Temporal? ¿O un gran fruto? Depende de cómo estemos oyendo y preparando nuestro corazón. Si tú estás, como te decía, en la Biblia en audio, leyendo la Biblia en un grupo pequeño, viniendo a la iglesia, pero no estás preparando tu corazón, eso es una mala decisión. Necesitamos tener hambre por Dios y una expectativa correcta, y cuidarnos, como viste, de no vivir todos angustiados y preocupados siempre. Dime cómo escuchas y te diré lo que produces. Acompáñame en una oración. Todopoderoso, quiero darte gracias porque tú nos enseñas que tu evangelio no siempre produce el mismo fruto, pero nos enseñas la razón. No nos dejas en incógnita. Te queremos pedir que seamos ese terreno fértil. Gracias por producir ese fruto de 30, 60 y 100 que te pertenece a ti, Señor. Todos queremos tener fruto. Queremos pedirte perdón. Tal vez porque hemos vivido preocupados y ahogando y asfixiando ese fruto que crece. Padre, o porque no le permitimos echar esas raíces profundas, o porque venimos peleados contigo, porque estamos indiferentes, no queremos creerte. Perdónanos si estamos en esos puntos. Ayúdanos a cambiar en cómo escuchamos tu evangelio, tu palabra. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, muchas gracias. Que tengas una excelente semana. Hasta luego.